tras los recuerdos de estos 50 años que hoy celebramos. Lo recuerdo como si fuera ayer. Barrio Zamorín diciéndonos: estoy enfermo, no resisto homenajes, pero si hay que hacer una reunión política para analizar la vida del partido y del país, ahí estoy. Háganla, que estoy presente. Y el doctor Gallinal fue redactor. Colaboré con él modestamente en la redacción de la invitación al Congreso. Y cuando se habla tanto de las obras sociales y de las miles de viviendas que al final llegó el gobierno, un partido progresista, recordemos que a los rancheríos rurales, que era una vergüenza nacional, los radicó la iniciativa de Alberto Gallinal Heber. Y cómo no voy a recordar con la más profunda emoción a los compañeros que formaron las bancadas del movimiento, que venían a esta casa todos los días a tejer los instrumentos para servir al país mejor. Muchos de ellos se han marchado, han muerto, nos han dejado su herencia. Yo quiero recordar un episodio muy especial. Como no nos podíamos reunir en otro lado, cuando moría un compañero, se decía el discurso en el cementerio en homenaje al compañero, pero en homenaje a los ideales que el compañero defendía, que son los ideales de la libertad y de la democracia. Y un día estábamos reunidos los 10 o 12, y entre ellos estaba Ramiro Julio Borrás, un profesional de Colonia que era diputado por el movimiento de Rocha, de los que fue defenestrado en el momento de la dictadura. Y alguien me llamó la atención de que no parecía ético hablar de estos temas en el cementerio. Y yo le dije: qué mejor homenaje al compañero caído que hablarle, despedirlo con aquellas palabras que sintetizaban lo mejor de su pensamiento. Y esto lo ratificó plenamente Ramiro Borrás, que dijo estas palabras: si alguno de nosotros muere, hay que hacerlo, porque es la forma de aprovechar una circunstancia desgraciada para hablar de las cosas que nos están palpitando en el alma. No habían pasado un mes que lo asesinaron. Y a mí me tocó la tristeza y el honor de despedirlo y repetir sus propias palabras: ante la muerte, el mejor homenaje es prometer continuar la lucha que ellos iniciaron y que ellos llevaron a cabo. Y así lo hicimos. Esto de que se elogia que estuvimos tratando de devolverle al país, en la medida de nuestras posibilidades, las virtudes de la democracia. Tampoco es un gran mérito. No es un gran mérito. Fundamentalmente para quienes éramos legisladores, quienes habíamos recibido la confianza del pueblo para representarlo,
quienes todos los días hablábamos de la democracia, invocábamos la democracia, nos amparábamos en la democracia, el día que la pisotearon y la desterraron de esta tierra, ¿acaso no teníamos la obligación de salir a luchar por ella y de luchar hasta el final para recuperarla como luchamos? Era un deber ineludible, era un deber ineludible. Y vivimos horas tristes y dolorosas, y asistimos a entierros y a velorios, y a consolar gente torturada, y a visitar hogares sin padres, sin madres o sin hijos, que se sabían estaban presos por razones ideológicas. Pero también tuvimos algunas recompensas, como fue la victoria formidable que le infligimos a la dictadura en el plebiscito del 80, impidiéndole la continuidad. Pero me estoy yendo de lo que quería hablar, que era del movimiento de Rocha. Dicen en este texto que se leyó, y es verdad, que lo iniciaron dos ciudadanos que no tenían cargo público alguno. Faltaban 3 años para las próximas elecciones, ninguno era candidato a nada, pero eran ciudadanos que sentían profundamente su condición de tales y la obligación que como ciudadanos tenían de servir a la democracia. ¿Y por qué surge en este momento? Que algunas críticas aparecieron aisladas y se fueron apagando. ¿Por qué precisamente el 8 de marzo del 64? La situación del país en ese momento era muy especial. Hoy estamos festejando o recordando que el movimiento tiene 50 años, medio siglo. Pero ¿qué 50 años? ¿Qué 50 años dolorosos para el país? ¿Qué 50 años de acontecimientos tremendos que han sacudido a la República? Es en el 60 que se agudiza una crisis multifacética, económica, social, política. Económica porque caen los valores de la exportación, cierran las industrias, falta el trabajo, desaparece el boom de la construcción, crea la desocupación, problema social y problemas políticos. Frente a esta situación de un pueblo que se empobrecía, empieza a surgir la duda, el descreimiento hacia el sistema de gobierno. Y este es el peor enemigo. El enemigo que puede matar a la democracia es el descreimiento. Y los culpables del descreimiento suelen ser los políticos que no saben interpretar cabalmente sus obligaciones y el honor que significa ser representante del pueblo. Esta década de crisis política, social y económica. Hechos importantes. Pero fue la década donde apareció la violencia de la guerrilla de los Tupamaros, que fue respondida por un gobierno que al principio actuó en el marco constitucional y después fue arrasado detrás del despotismo de Estado. Y yo oigo a algunos decir, nunca más despotismo de Estado. Nosotros vivimos los dos despotismos, el del Estado
y el de la guerrilla suicida, y el de la guerrilla asesina. No hay un solo terrorismo. Terrorismo es siempre una acción criminal, sangrienta, brutal y ciega que castiga a las poblaciones. Por lo tanto, rechazo frontal a toda forma de terrorismo, por más que algunas de ellas pretenda, esgrimiendo aquel conocido adagio de que el fin justifica los medios. Entonces, para crear sociedades libres, para crear justicia, recurre al instrumento tremendo del asesinato, del terror y de la muerte. Fue lo que pasó en el país, de uno y otro lado. Fue lo que pasó en el país. Pero antes que esto pasara, o mientras esto pasaba, había gente en el país que desprestigiaba constantemente a la democracia y que esperaba ansiosamente a la dictadura. Y sabemos quiénes eran, los mismos que hoy se proclaman campeones de los derechos humanos y que entonces reclamaban por una dictadura. En las actas parlamentarias están las discusiones al efecto. Y en los diarios de la época también. Prominentes hombres de partidos que se llaman progresistas reclamaban la dictadura. Al estilo peruano, decían. No, al estilo de la violencia. Al estilo que no se diferencia en nada de los otros totalitarismos, ni del fascismo, ni del nazismo, ni del comunismo. Son descendientes y son emparentados directos de esos sistemas suicidas que padeció el mundo. Y bien, nos lanzamos a aquella aventura del movimiento y exigíamos, entre otras cosas, renovaciones. Fíjese que Javier Barrio Zamorín habla en ese discurso de un tema fundamental que aún se sigue hablando, de la reforma de las estructuras agrarias. Y cita que hay un ministro, era Wilson, que hay un ministro que tiene un interesante proyecto que habrá que estudiar. Es al único gobernante que él cita. Y bien, han pasado los años. ¿Qué hemos hecho? Porque nuestra exposición de esta noche, nuestra pobre exposición de esta noche, tiene que explicar cosas de por qué sucedieron, por qué salimos con este movimiento. Pero también tiene que hacer una rendición de cuentas. ¿Se quedaron en las declaraciones o hicieron algo en ese sentido? ¿Y qué hicieron? Proclamaron una indeclinable adhesión a la legalidad. Y bien, cuando vino la dictadura, nos lanzamos a luchar por el restablecimiento de la legalidad y no descansamos hasta no establecerla. Es claro que tuvimos problemas muy graves. Y yo le decía, tremendos, 50 años, sucedieron cosas tremendas. Nada menos sucedió, le dije, que la aparición de la violencia. Pero otra cosa, tuvimos elecciones con un candidato preso, vergüenza nacional e internacional. El candidato que iba a ganar las elecciones estaba preso en el cuartel de Trinidad. Era nuestro Wilson Ferreira Aldunate. Luz que se encendió en un partido que parecía en un momento un tanto apagado. Y yo recuerdo, y ahí me preguntó un periodista, cuál es el momento de su vida política
que más le gustó, que más lo siente? No hay duda, la campaña del 71. Salir a las calles, salir a las plazas, salir a las carreteras, llegar a los pueblos y ver esas multitudes fervorosas que estaban reclamando por un partido más militante, más firme, más constructivo y que camina hacia la victoria para desterrar el continuismo del Partido Colorado. Fue una de las razones por las que aparece el movimiento también. Llevábamos casi 100 años sin rotación de los partidos en el poder. Teníamos durante 93 años un mismo partido. Y ese mismo partido no solo sufrió el desgaste natural que sufren los partidos en el gobierno, se llenó de vicios, se llenó de corrupción, ejerció el fraude, tuvo policías militarizadas, policías prepotentes que se llevaban por delante la voluntad de los ciudadanos, llenaba sus cuadros electorales con funcionarios públicos que pagaba el Estado, creaban situaciones de justicia intolerable. Recordarán, y si no preguntan a sus mayores, cuando para la jubilación había que ir por cuota, no por derecho. A la jubilación se otorgaba por cuota política, el teléfono se otorgaba por cuota política, la leche en algunos barrios pobres por cuota política, en los comedores por cuota política. Esa vergüenza se vivió por la continuidad excesiva de un partido en el gobierno. Y llega el Partido Nacional. Y cuando llega el Partido Nacional es cuando sentimos que llegó el momento de decir hay que terminar con estas prácticas. Y hay que terminar con los privilegios que se votaron en estos últimos tiempos, en aquellos últimos tiempos. Se había votado la famosa ley de los colachatas, es decir, aquella que permitía que los legisladores importaran autos sin pagar impuestos, cuando el resto de la población, si quiere un auto, tiene que pagar impuestos. Se decía, a manera de argumento, sí, pero el legislador tiene obligaciones que cumplir, tiene que visitar el país. ¿Y el médico? ¿Y el juez? ¿Y la policía? Todos los servidores públicos. Pero lo peor es que era una ley hecha por los que se iban a beneficiar, como la ley para la vivienda, como la ley para los préstamos, como el famoso 383. Todo eso había ido creando descreimiento. Por eso es que se insiste en las declaraciones del 8 de marzo del 64, en que gobernantes, funcionarios y agentes deben mantener la más estricta moral en el ejercicio de su función. ¿Acaso era algo nuevo? ¿Acaso era algo nuevo, revolucionario? No. ¿Cuál es el motivo fundamental de la revolución de Aparicio Saravia del 97? La moral administrativa. Reclama lo mismo que entonces. Entonces no estábamos inventando nada nuevo. Estábamos esgrimiendo los viejos principios del Partido Nacional.